Uno de los datos en materia de reformas que llevó adelante el gobierno del Frente Amplio ya en su gobierno, ya en su periodo, fue el de la reforma tributaria del año 2007. La lógica de la reforma se mantiene, pero va teniendo ajustes, ¿no? Se siguen anunciando ajustes. Sin embargo, hay analistas que dicen que la clase media se siente castigada por esa reforma tributaria, se siente castigada por la política impositiva de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Usted cree que es así, que hay que aliviar eso? Bueno, está planteado desde el inicio de esa reforma, como usted lo dijo muy bien, desde el año 2007, que esta reforma no era una idea, una concreción rígida, sino que se iba a ir adaptando a lo largo del tiempo a las realidades. Por ejemplo, en aquella época, recordémoslo, imperaba el reino del impuesto indirecto, ¿verdad? El IVA, el IMESI, que gravaba por igual a toda la población, pero en realidad gravaba más a los que recibían, a los que tenían menos ingresos. Además existía un sistema impositivo totalmente ineficiente e ineficaz. La prueba está que tenía más de 25 impuestos, que fueron eliminados 14 en la reforma para darle mayor eficiencia y para darle mayor eficacia. Así como también se reformó el órgano central del sistema impositivo, que es la DGI, ¿verdad? Se volvió mucho más eficiente, cumplió mucho mejor la gestión, hay una buena recaudación, y en aquella época dijimos que a medida que aumentaran los ingresos a través del impuesto a la renta de las personas físicas, iba a ir disminuyendo el peso de los impuestos indirectos en el manejo de la economía del país. ¿Y vamos hacia eso? Vamos hacia eso. Por ejemplo, en el próximo gobierno hay dos elementos que tenemos que manejar, lo hemos hablado con el contador Danilo Astori. Uno es aumentar la franja mínima del IRPF. Y en segundo lugar, ir sustituyendo por impuestos directos los impuestos indirectos, pero con la concesión general de bajar la carga impositiva a la población. También estamos pensando en algún tipo de deducciones para agregar al impuesto a la renta de las personas físicas. Por ejemplo, deducir del IAS el costo que tiene el cuidado de personas mayores. Eso es para los jubilados. Para los jubilados, por eso, claro, el impuesto a la seguridad social. Ya que usted mencionaba el tema de los jubilados, usted sabe que nosotros tenemos una característica demográfica que hace que haya un número importante de personas mayores de 60 años. Viendo datos que nos proporcionó el propio BPS, ahí se marca que 1 de cada 5 jubilados está cobrando en el entorno de 7.000 y pocos pesos. Y al mismo tiempo señala el BPS que una persona con 35 años de trabajo, 60 años de edad, se está jubilando hoy con el 50% de su salario, lo cual significa un cambio de vida muy fuerte. ¿En ese sentido ustedes piensan operar? Sí, hay que operar como operamos cuando recibimos el Banco de Previsión Social, que tenía una baja cantidad de afiliación, que había una gran informalidad que no se controlaba. Hoy el Banco de Previsión Social tiene más de 1,5 millones de afiliados, de aportantes. La informalidad ha caído. Eso ha permitido que el banco pudiera desarrollar una acción más profunda. La mejora que hubo en la consideración de las jubilaciones fue muy grande. Cuando nosotros llegamos al gobierno había jubilaciones de 1.000 y pico de pesos, 2.000 pesos. Hoy están en 7.000 y algo, la mínima, y yo creo que hay margen para ir mejorando, pero con gradualidad. Una de las cosas que estamos planteando, una posibilidad que estamos planteando que pueda ayudar en esa dirección, es que la canasta de fin de año que se le da a los jubilados y pensionistas, en lugar de dársela en víveres, en alimentos, sea en efectivo, ¿verdad? Que se cambie la posibilidad de que el, digamos, beneficiario
disponga del dinero para que lo utilice de la manera que sea correcta. ¿Aguinaldo? Aguinaldo, se está estudiando esa posibilidad. Nosotros no queremos prometer cosas que después no se pueden cumplir. Sería muy lindo desde el punto de vista demagógico decir, le vamos a dar aguinaldo a todos los jubilados porque ahorramos con el número de cargos de confianza política en el Estado. Mire, desde que llegamos al gobierno al momento actual, el número de cargos políticos en el Estado aumentaron en 39, nada más. Aunque eliminemos todos esos cargos, el monto no es significativo, el monto de dinero no es significativo como para decir, con esto vamos a darle aguinaldo a los jubilados. Bueno, vamos a estudiar las posibilidades, si disminuye la informalidad, si sigue aumentando la recaudación por parte del PPS, si sigue bajando la tasa de desocupación, si hay más trabajadores activos, que mejore la relación trabajador-pasivo. Bueno, nuestra fuerza política se preocupa por la gente e intentaremos llegar a dar un aguinaldo en el próximo periodo de gobierno. Cuando usted me mencionaba ese tema de los cargos de confianza, me lleva a preguntarle lo siguiente. El Frente Amplio tiene una cantidad importante de propuestas que implican gasto, ¿verdad? En lo que tiene que ver con, usted estaba pensando mejorar la situación de la policía, lo que ha mencionado hoy, la situación de la policía, la situación de los docentes, la modificación de institutos educativos para que funcionen en el marco de la nueva currícula, el tema de la infraestructura, ¿verdad?, que parece que está generando ya límites a la capacidad productiva del país. ¿Y de dónde va a salir todo ese dinero? Hoy el Uruguay está en una situación completamente distinta a la que estaba en el 2005. Uruguay hoy tiene reservas internacionales del orden de más de 16.000 millones de dólares. Cuando llegamos al gobierno creo que no llegaba a 2.000 millones de dólares. El Uruguay hoy tiene una estabilidad macroeconómica muy importante. En fin, las exportaciones vienen aumentando. La economía del país sigue creciendo, aunque sea enlentecido el crecimiento, pero sigue creciendo y sigue creciendo por encima del promedio de la región. Es decir, la situación económica del país no es dramática ni mucho menos, y si mejoramos la gestión en todos esos niveles, podemos tener los suficientes recursos económicos como para plantear lo que acabamos de plantear y estamos planteando de todas esas mejoras que usted ha mencionado. El Frente Amplio quiere hacer realidad lo que es posible, no promete lo imposible. Y si hablamos de todas estas mejoras y de todos estos niveles, sin duda, sin crecimiento económico, sería prácticamente imposible llevarlas adelante. Y ahora con el doctor en Ciencia Política Daniel Buquet nos proponemos darle una mirada de análisis comparativo a estas propuestas de los candidatos. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Blanca? Primeras impresiones. Bueno, tal vez este sea un tema central que diferencia las propuestas políticas de los distintos bloques políticos uruguayos entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, como en otros temas, tampoco las diferencias son tan grandes. Ahora, está bien claro aquí el énfasis que la oposición ha puesto en la necesidad de reducir el gasto, de reducir el déficit, y criticando especialmente algún tipo de gasto como cargos de confianza o como la publicidad de los entes autónomos, de las empresas públicas. Ese es un poco uno de los centros que tiene este asunto. Obviamente Tabaré Vázquez reivindica las políticas económicas que han llevado los gobiernos de Frente Amplio, entre otras cosas porque han sido exitosas en muchos terrenos, y allí sí aparecen ciertos consensos en materia de macroeconomía, ¿no? Como que izquierdas y derechas finalmente coinciden en la necesidad del equilibrio fiscal, de la baja inflación, y hay ahí matices dentro de un marco bastante común. Después hay diferencias, yo digo en materia impositiva. Creo que Vázquez fue muy claro al explicar la línea que ha venido implementando el Frente Amplio desde el gobierno en términos de trasladar la imposición de los impuestos indirectos a los impuestos directos. Los opositores
pretenden reducir un poco la carga de estos impuestos directos, pero justamente no hablan de lo que ha tratado de hacer el Frente Amplio, que es reducir el IVA, justamente la imposición indirecta, que bueno, afecta de manera más general a la población. Sí, en el caso de la oposición hay señalamientos específicos con respecto a reducir el monto mínimo no imponible del IRPF, con recortes incluso con una lógica etaria en el caso del doctor Bordaberry, que los menores de 25 no paguen, lo cual cambia un poco también la lógica de la reforma tributaria del 2007, y incluir algunas deducciones en esos impuestos. Sí, el Frente Amplio también ha manejado esta línea de que a los sectores de menores ingresos que están pagando impuestos, liberarlos, ya sea por la vía de subir el monto no imponible o por la incorporación de deducciones. Lo que pasa es que esto implica sacrificios, renuncias fiscales, que deben ser compensadas con otros ingresos. Entonces, acá hay, siempre en materia de política fiscal hay que hacer un equilibrio, ¿no? Uno no puede bajar los impuestos y subir los gastos al mismo tiempo. Por eso la insistencia en reducir el déficit es un planteo más bien de la oposición. Yo creo que el Frente Amplio no hace un planteo en esta dirección de reducir el gasto, sí de beneficiar con la política tributaria a los sectores más desaventajados, con aquella vieja frase de Vázquez, que paguen más los que tienen más, ¿no? Es un poco el principio, cuando desde la oposición lo que se reclama en todo caso es más eficiencia, y por eso, si bien no está planteado, los impuestos indirectos suelen ser preferidos porque son más eficientes, son más fáciles de recaudar, etcétera. El doctor Vázquez también plantea el impuesto de primaria para los productores rurales de más de 200 hectáreas. Sí, ¿no? Ya se ha venido debatiendo este asunto desde el tema del ISIR. Es una fuente nueva, ¿no? Alternativa de ingresos, pero el doctor Bordaberry estuvo de acuerdo también, ¿no? Si bien no en la forma del impuesto a primaria en términos de afectar la propiedad, sí, en términos de su valor catastral, sino lo planteó en términos de la rentabilidad productiva, pero por lo menos digamos que no negó el planteo conceptual, que es que los propietarios de las tierras paguen el impuesto a primaria. Obviamente que los candidatos tienen una serie de propuestas que significan inversiones importantes, gastos importantes. Por eso que se imponía la pregunta sobre cómo cubrir esos gastos, y además va a haber renuncias fiscales, ¿verdad?, en el caso de la oposición. Claro, pero en ningún caso, ningún candidato está hablando de subir o crear impuestos para financiar estos nuevos gastos. Yo creo que ahí el discurso se centra en esta idea de la eficiencia, ¿no? Lo que para gastar en una cosa hay que dejar de gastar en otra, y por eso se gasta mal. Ahora, yo creo que es un tema complejo para el público en general, donde reducir gastos. Entonces hay algunas cuestiones, esta idea de que hay cargos de confianza que ganan grandes sueldos y que son innecesarios. Que nunca se podrán de acuerdo oposición y oficialismo en cuántos son, ¿verdad? Sí, hubo allí ciertas discrepancias. Son abismales las diferencias. Sobre las cifras, a veces es difícil determinar exactamente qué cargos son de confianza. Exacto. Pero cuando uno agranda mucho esa cifra, es notorio que ya empieza a hablar de cargos que son necesarios, ¿no? Los que podrían ser superfluos seguramente no son muchos. Lo mismo que el tema de la publicidad de los entes autónomos, que dicen, bueno, pues si es una empresa monopólica, ¿para qué va a estar publicitando sus productos? Cuando esto es relativo, es posible que haya excesos en esa materia, no solo es posible, es común. Yo creo que el Frente Amplio en su momento criticó este tipo de cosas de las administraciones blancas y coloradas. Pero bueno, también es razonable que estas empresas monopólicas hagan campañas publicitarias por muy diversas razones que no sean ganarle un competidor, ¿no? Como yo que sé, el consumo eficiente de electricidad que promueve la UTE, por decir algo, ¿no? Entonces, son temas donde hay discrepancias, pero no son grandes temas del país, no son cuestiones que a la gente le afecta, le importa, le llama la atención, pero no son cuestiones donde se van a resolver grandes problemas del país. Doctor Daniel Luquet, muchas gracias. A ustedes les proponemos reencontrarnos la semana que viene. El tema que vamos a estar abordando con los candidatos es todo lo que tiene que ver con sus propuestas en materia de salud. Por lo tanto, nos reencontramos el próximo lunes a las 22:30 luego del festival. Muchas gracias.